Cuando dicen, pastor, yo creo que Jesús regresa pronto. Amén. Y bueno, pues vamos a aprender hoy acerca de eso. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan esta mañana a nuestra transmisión, aquí desde nuestra casa MNCR Jesús La Piedad. Comparte esta transmisión y esta palabra que te va a salvar la vida. Amén. Y bueno, mientras compartimos, quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y el verso 42. Amén. Preparándonos para el regreso de Jesús. Esta es una verdad tan importante que tiene que tener la iglesia, que tenemos que creer en nuestro corazón y caminar en ella. Amén. Usted tiene que creer que Jesús viene pronto. Amén. Y cuando crees esa verdad, tú te preparas. Hoy te voy a enseñar cómo prepararnos para el regreso de Jesús. Amén. Solo deme un minuto. Mientras vamos a Mateo capítulo 24, verso 42. Amén. Y ahí estamos. Miren lo que dice su palabra en esta mañana. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Preste atención aquí. Por tanto también vosotros estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entonces aquí nos encontramos con una palabra clave. Pónganla atrás, mija. Y dice allí: por tanto también vosotros estar preparados. Amén. Entonces esta serie que vamos a comenzar hoy es acerca de cómo prepararnos para el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque que Jesús viene pronto es una verdad y es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana que tiene que estar en tu corazón, que tienes que tener una expectativa por ese regreso de nuestro amado Jesús, pero tenemos que estar también ¿qué? Preparados. Amén. Y entonces Jesús volverá. Esto es una promesa. Dijo él que así como él se iba, un día regresaría. Así como una nube lo llevó, un día aparecerá entre las nubes. Amén. Que así como vino por primera vez, también regresará. La gran pregunta, iglesia, no es si nosotros creemos que él va a venir o no. Él va a venir. Amén. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero las señales ahí están. Sabemos que Él viene, pero la pregunta es si nosotros estaremos preparados cuando Él venga. Amén. Debe que está a tu lado. ¿Vas a estar preparado? Porque dice ahí que nosotros debemos estar preparados. Verso siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Nadie sabe, no solamente el Padre sabe la hora que Él vendrá, pero Él nos ha dado señales que nos indican que Él viene pronto. Lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está aconteciendo en las naciones, son señales que se cumplen. Amén. Son señales que Jesús dejó marcadas, que dijo: cuando ustedes hagan esto, es porque, ¿para qué viene? Mi regreso. Viene mi regreso. Amén. Vamos ahí mismo a Mateo 24, verso 3. Las señales apuntan a que pronto regresa Jesús. Y la iglesia tiene que tener como una urgencia el estar preparados. Y mire lo que dice acá: y estando él sentado, ¿quién? Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal que habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces vienen los discípulos y le preguntan: ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser ese regreso? Danos la señal que habrá de tu venida.
dando las señales de los últimos tiempos. Perdón, para nosotros estar preparados para ese regreso. Verso siguiente nos dice: y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que les hablo es del engaño. ¿Por qué? Porque si hay una señal del último tiempo, es el engaño. Ese engaño que está por todo lugar, quitándole a la gente la fe en Dios para engañarlos y que adoren otra cosa, para que les sirvan a otros dioses. Mirad que nadie que los engañe. Amén. Entonces, vemos las señales cumplirse, y en cuanto más se acerca el regreso de Jesús, esas señales se hacen más grandes, esas señales se intensifican. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis ¿de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, es decir, que eso no te afecte a ti, que tú no te llenes de temor, porque es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. Amén. Si eso que usted está viendo en el Medio Oriente ahorita, Irán con Israel, con Estados Unidos en guerra, es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca, porque eso nos habla de que pronto regresa Jesús. Amén. Tiene que pasar. Usted no lo entiende espiritualmente. Usted se va a enojar con lo que está sucediendo en las naciones. Muchos que no entendemos lo que Dios está haciendo están enojados, por ejemplo, con el presidente de los Estados Unidos. Pero es que Dios tiene su plan, y todo lo que está sucediendo no está fuera del plan de Dios. Amén. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, es decir, enfermedades, pandemias, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y entonces los entregarán a tribulación y los matarán, ¿verdad? Como hemos visto que sucede en África, en el Medio Oriente, a los cristianos los matan. Incluso aquí en México hay mucha persecución. Usted va a Chiapas, y en Chiapas es muy peligroso hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque los católicos les queman las casas a la gente, la echan de sus propios hogares. Hay muchos que son aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces. Esta es otra señal del último tiempo, que muchos, a causa de ver todas las pruebas, a causa de ver todo lo que acontece en sus vidas, tropezarán. Muchos se van a querer rendir, muchos van a querer abandonar el camino del Señor, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No me quiero meter mucho en las señales porque no es el tema, solamente estoy dándolo como introducción. Pero usted ve allí muchas cosas terribles. Unos a otros se aborrecerán significa que va a haber gente que se odia una con otra, familias que se odian. En muchos lugares vemos ese odio ya. ¿Por qué? Porque unos a otros se aborrecerán. Verso siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son señales del último tiempo, que se multiplica la maldad, y eso es lo que vemos en todo lugar. La gente es más mala cada día. La gente hace actos de maldad más terribles cada día. ¿Por qué? Porque se está multiplicando la maldad, y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. No permitas que tu amor por Dios se enfríe. No permitas que lo que acontezca en tu casa, en tu familia, lo que acontezca a tu alrededor, enfríe tu amor por Dios. Amén. Se va a multiplicar la maldad, pero el amor de muchos se va a enfriar. Pero mire que no dice que el de todos, dice que sí serán muchos, pero que tú no estés en esos muchos, iglesia. Amén. Verso siguiente:
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese será el tema del miércoles. Verso siguiente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, cuando usted estudia todas estas señales, ya están cumplidas, ya están allí. Solamente falta esta de Mateo 24:14, que el evangelio sea predicado ¿en dónde? En todas las naciones, porque aún hay muchos lugares donde no conocen de Jesucristo, y ese es el trabajo de la iglesia. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio, nuestro trabajo es hablar de Cristo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, y cuando sea predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá ¿qué? El fin. Amén. Entonces vemos las señales cumplirse, y en cuanto más cerca esté el regreso de Jesús, se van a hacer más grandes. Siempre ha habido guerras, pero ahora las guerras van a ser más grandes, con armas más peligrosas. ¿Por qué? Porque Jesús regresa pronto y es necesario que todo esto acontezca. El que está a tu lado, pero no tengas miedo, que Dios va a cuidar de ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo nos preparamos, pastor, para su regreso? ¿Por qué? Porque mi responsabilidad como pastor, como tu padre espiritual, ¿cuál es? Prepararte para que te vayas con Jesús. Amén. Ese es mi trabajo. Si yo te predico algo contrario, Dios me va a juzgar. Pero si yo te predico la verdad, Dios va a estar conmigo satisfecho. Amén. Entonces yo tengo que predicarte la verdad, y esta es una verdad de este tiempo, algo que Dios quiere que tú escuches. ¿Cómo me preparo para su regreso? Amén. Número 1, nos preparamos viviendo en santidad. Amén. Mira que está a tu lado, debes vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y esa palabra santidad es una palabra que no es religiosa, no es una palabra que ya es anticuada, es una verdad, porque tenemos un Dios que es santo. Amén. ¿Y qué significa? Mira lo que dice acá primeramente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo nuestro ser. Esto nos habla que la santidad, para entender el verso hay que entender que la santidad no es perfección. Primeramente eso, porque aquí nadie somos perfectos. Si estuviéramos perfectos, ya estaremos en el cielo. Pero santidad no es perfección. Santidad es vivir separados del pecado, separados del mundo, consagrados y dedicados a Dios. Amén. Eso es santidad. Pero todo mi ser debe de estar dedicado a Dios. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vivimos en un mundo donde el pecado se normaliza. Usted sabe que aquí el pecado en este mundo se celebra, pero nosotros no podemos celebrar lo que Dios aborrece. Amén. Nosotros tenemos que llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Nosotros tenemos que reprender lo que Dios reprende, y nosotros tenemos que celebrar lo que Dios celebra. ¿Sí? Para eso necesitamos aprender a caminar en el temor de Dios. Y entonces, ¿cómo nos preparamos, pastor? Viviendo una vida en santidad, es decir, apartados del pecado. Ya no practicamos el pecado, apartados del mundo. Ya no somos amigos del mundo. El mundo no lo podemos amar, porque el mundo es aquel que nos quiere separar de Jesús. Cuando hablo del mundo, hablo de ese sistema, de esa cultura, de esas creencias que son contrarias a la voluntad de Dios.
Por eso le decía el apóstol Pablo que él le llamaba la corriente de este mundo. ¿Sí? No podemos ser llevados por esa corriente. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en un mundo donde el pecado se normaliza, donde el pecado se celebra, pero los hijos de Dios que esperamos la venida de Jesús debemos vivir diferentes. Amén. Vamos a 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15. Recuerde que la palabra santo tiene muchos significados. Y esa palabra santo significa apartado, consagrado, dedicado, pero también significa diferente. ¿Y qué dice la palabra? Sino como aquel que los llamó es santo, sean también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Amén. Y yo le vuelvo a repetir: santo no es perfectos, santo es apartados, santos son dedicados a Dios, santo es alguien que vive diferente. Yo y usted debemos vivir diferentes, iglesia. ¿Por qué? Porque aunque el mundo celebre el pecado, tú no lo puedes celebrar. Aunque el mundo normalice el pecado, tú no lo puedes normalizar. Menos en tu familia, menos en tus seres queridos. No les puedes aplaudir el pecado porque estás haciéndote cómplice de su pecado. Pastor, pero no es mi hijo. Repréndelo, háblale la verdad para que se arrepienta de sus pecados, que deje esa vida, que abandone esos caminos, porque esos caminos lo van a llevar a la muerte, esos caminos los van a llevar a la perdición. Amén. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Que seamos santos. ¿Qué tienes que ser? Alguien diferente. Tienes que vivir de una manera diferente, porque tú esperas el regreso de Jesús. Porque cuando Él venga, tú quieres irte con Él. Porque cuando Él venga, tú no quieres quedarte a las cosas terribles que acontecerán en esta tierra. Amén. Entonces, santidad también significa purificar. Es decir, que alguien que vive en santidad se está purificando. Se está purificando. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Tienes que cuidar lo que ves, tienes que cuidar lo que hablas, tienes que cuidar lo que permites que entre en tu corazón. Amén. ¿Qué dice la palabra? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, ¿sí?, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren verlo? Sí, dice su palabra que mi amado es el ¿qué? El más bello entre millares. ¿Usted lo ha imaginado como es Jesús? Dice que lo vamos a ver tal como Él es. Pero también dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice allí: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, que lo quiere ver, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Tenemos que purificarnos, iglesia. Cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que entra en nuestros corazones. Amén. Porque este mundo te va a querer contaminar tu corazón para que no vivas en santidad. Te va a querer contaminar tu mente para que no vivas en santidad. Pero dice que aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces, ¿cuántos se van a purificar? Dile que está a tu lado: cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que hablas, y cuida lo que permites que entre en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Número 1, viviendo en santidad. Número 2, ¿cómo nos preparamos para el regreso de Jesús? Nos preparamos velando.
Ya conmigo, velando. ¿Qué significa velando? Significa estar espiritualmente despiertos, discerniendo, estando alertas y sensibles. Mateo 24, 42. Vamos nuevamente allá. Quiero que vean lo que dice allá. Velad, ahí está la palabra. Velad, ¿qué significa? Que estés despierto espiritualmente. Porque se va a escuchar la trompeta. Cuando Jesús venga se va a escuchar la trompeta, pero solamente los que estén velando la van a escuchar. Amén. Velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tiene que estar despierto espiritualmente. Tiene que estar alerta. Amén. Tiene que estar sensible, discerniendo las señales que te están diciendo que Jesús regresa pronto, que no puedes vivir como estás viviendo todavía, que tienes que ser transformado, que tu vida tiene que Dios transformarla. Amén. Quiero que escuchen. ¿Cuál es el peligro de los últimos tiempos? El peligro de los últimos tiempos es la distracción. La gente está tan ocupada en lo terrenal que se olvida de lo espiritual. Y cuando tú estás velando, tú estás alerta. Tú estás buscando las cosas eternas, como les hablé el otro día, las riquezas espirituales. Amén. Cuando estamos velando. Pero hay un peligro en este último tiempo, que este mundo y el enemigo nos está distrayendo. La gente vive tan ocupada que dice: no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para buscarlo en oración. Todo tu día está tan ocupado que llegas en la noche a tu casa tan cansado que ya no oras, que ya no lees la palabra. Eso se le llama distracción. Amén. Afán. Y el afán, vamos allá a Lucas 17:26. El afán, la distracción puede causar que no te vayas con Jesús. ¿Qué dice la palabra? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, comían, vivían, se casaban, negociaban. Habla de que de lo terrenal. La gente está tan ocupada en lo terrenal. Claro, yo sé, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas terrenales, pero eso no nos puede distraer de buscar a Dios. Eso no te puede distraer de tu vida de oración. Eso no te puede distraer de estar en comunión con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noé construye el arca. Noé preparaba el arca. Y todos se burlaban. Él les predicaba y se burlaban hasta que cayó el diluvio y todos fueron muertos. Lot salió de Sodoma. Sodoma era un lugar de mucho pecado. Era un lugar que Dios le trajo juicio. Llovió fuego y azufre. Y como no estaban alertas, no estaban velando, discerniendo, no entendieron lo que pasaba. Cuando tú estás velando, tú sabes que pronto el Señor traerá juicio sobre esta tierra, porque hay mucha maldad. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El peligro de los últimos tiempos es la distracción, es el afán, que la gente está tan ocupada en lo terrenal y no piensa en Dios. Hacen a Dios a un segundo, a un tercer lugar.
Y no podemos hacerlo así. Dios debe ser ¿qué? Primero. En los últimos tiempos muchos están dormidos y necesitan despertar y velar. Amén. Mira que está a tu lado. Necesitan despertar y velar. Ahora, velar no creas que literalmente toda la noche va a estar con los ojos abiertos. No, velar es que espiritualmente despiertos. Amén. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo en las naciones, en el mundo entero. Entonces, ¿cómo más nos preparamos? Número 1, viviendo en santidad. Número 2, velando. Número 3, nos preparamos manteniendo una vida de oración. Amén. Si usted no ora, no va a saber en qué momento el Señor venga. Vamos a Lucas 21:36. Amén. Quiero que vean lo que dice este verso. Lucas 21:36. ¿Se está aprendiendo? Hace 8 días que yo le decía que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a dar riqueza a usted. Amén, amén. Y ahora que le digo, iglesia, prepárate para la venida del Señor. Amén. ¿Cómo pues? Velad pues en todo tiempo orando. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Velar en todo tiempo orando, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tiene que estar como velando, pero también orando. Porque cuando estás orando, tú escuchas la voz de Dios. Porque cuando tú estás orando, tú no vas a caer en la tentación. Orando para que seas digno de escapar de todas las cosas que si tú leíste lo que se puede que le dice rebajada y el que se vaya a la iglesia con el Señor, tú no vas a quedar aquí. Porque si te quedas, te van a decir, ¿crees en Jesús? Y tú no niegas, te vas a poner la cabeza. Si lo niegas, te vas a poner la marca y te vas a perder eternamente. Por eso que tienes que estar velando y orando para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de Dios. Amén. No es un juego, es algo tan importante. Estar preparados. La iglesia que ama a Jesús se prepara. Por eso la Biblia le llama la novia que se prepara para el encuentro con su amado. Amén. Entonces, cuando dejamos de orar, ¿por qué no debes dejar de orar? Porque cuando dejamos de orar, nos enfriamos. Se pierde el primer amor. Nos enfriamos. Nos debilitamos en la fe, en todo. Ahora tornamos deprimidos. ¿Qué más pasa cuando dejamos de orar? Esto es lo más terrible. El pecado entra nuevamente en nuestra vida. Y comenzamos a hacer cosas que desagradan a Dios. Comenzamos a hacer cosas que ya no hacíamos cuando orábamos. Amén. Velar y orar son claves para preparar la iglesia para la venida de Jesús. Amén. Pues, ¿cómo nos preparamos, pastor? Nos preparamos con nuestra lámpara llena de aceite. Amén. Como las vírgenes prudentes. ¿Ya tiene lista tu lámpara? Mateo 25:1. Amén. Nos preparamos con nuestra lámpara llena de aceite. ¿Qué dice allá? Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mateo 25, Mateo 24 nos habla las señales para la venida de Jesús. Mateo 25 nos habla de cómo tenemos que prepararnos para la venida de Jesús. Y esta palabra comienza con la
Y él dice que esas vírgenes tenían sus lámparas que estaban listas para recibir a quién, al esposo. Verso 7. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron ¿qué? Aceite. Y se ve a las vírgenes. Porque en la iglesia muchas veces se encuentran estos tipos de personas. Y usted con sus acciones y con el cuidado de su vida espiritual decide cuál de las dos es. Si es una virgen prudente o si es una virgen insensata. ¿Sí? Las insensatas tenían que lámpara, pero no tenían aceite. Verso siguiente. Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Pero quiero que vean dos tipos de personas. Vírgenes prudentes, las palabras prudentes hablan inteligentes, sabias. Vírgenes insensatas, la traducción original dice tontas. Tontas. ¿Sí? Sin sabiduría, sin discernimiento. Se lo ve ser una de ese tipo de vírgenes. Pero, ¿cómo nos preparamos para su regreso? Con nuestra lámpara llena de aceite, como las vírgenes prudentes. Amén. Así. ¿Por qué? ¿Pero qué representa el aceite? Porque las dos eran lámparas, pero no tenían aceite. El aceite representa la vida espiritual. El aceite representa, quiero que escuche esto, la comunión con Dios y el Espíritu Santo en tu vida. No la palabra, las dos tenían lámpara, pero solamente las prudentes, las sabias, las inteligentes tenían una vida espiritual, tenían una comunión con Dios y estaban llenas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál de las dos es usted? Porque en la iglesia hay estos dos tipos de personas. Personas con lámpara, pero sin aceite. Personas que oran, personas que usan en la semana. Personas que no leen su palabra y por eso los engaña fácilmente el enemigo. Personas que no tienen el poder del Espíritu. Personas que no se tienen del Espíritu. Hay este tipo de personas. Sí las hay. Pero no podemos ser una de esas. ¿Por qué? Porque te vas a quedar. La parábola termina diciendo que vino el esposo y que lo que ellas se fueron a buscar el aceite. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y ya no pudieron entrar. Y el Señor les dijo, no las conozco. ¿Por qué? Porque Él nos conoce cuando tenemos una comunión con Él. Él nos conoce cuando lo buscamos todos los días. Tú me conoces a mí porque tienes una relación conmigo. Pero si tú no tienes una relación con Él, Él no te conoce. Ni te conoces. Amén. ¿Cómo nos preparamos? Con nuestra lámpara llena de aceite, como las vírgenes prudentes. Amén. Entonces muchos son como las vírgenes insensatas. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. No hay comunión con Dios. No hay hambre por la palabra. No hay pasión por Dios. No hay fuego por Dios. ¿Qué vas a quedar en esa condición? Tener aceite es buscar a Dios diariamente. Leer su palabra, adorarlo, llenarnos del Espíritu Santo continuamente. Y cada uno de nosotros debe tener nuestro propio aceite. Amén. Después le dijeron a las insensatas, Dios es su aceite. No, la relación con Dios es personal. Yo no te voy a poder salvar a ti. Yo no voy a poder cuidar tu vida espiritual. No, eso es personal. Yo no puedo tener una comunión con Dios por ti. Eso es personal, iglesia. Amén. Yo no puedo tener el Espíritu Santo por ti. Tú tienes que tener esa urgencia de prepararte, porque no sabes la hora en que vendrá. Amén. ¿Cómo? Te estoy enseñando cómo.
le va a terminar dando su tiempo a lo que desea Dios. ¿Sabes? Me viene tanto a mi corazón, a mi mente, el David. Cuando él cayó en adulterio, cuando él cometió ese pecado, él no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sabes? Esa palabra, que cuando los reyes salían a la batalla, él no salió. Él se quedó aquí a descansar. Y que mientras paseaba por el terrado del palacio, él decía, estaba ocioso. La gente ociosa peca. La gente que no se ocupa en la obra de Dios le da su tiempo para pecar. Quiero que vean. Entonces David paseaba, de repente volvió y vio a Betsabé bañándose. Y le entró en su corazón el deseo. Quiero que él no estaba ocupado en lo que debía como rey. Allá en la batalla con sus soldados. Él estaba de ocioso, dejando. Y ahí él pecaba. Quiero que vean cuántas veces nosotros hemos pecado cuando estamos ocupados a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esperar el regreso de Jesús no significa estar pasivos, sino que debemos de servir y trabajar en su obra. Lucas 19:3, ahí lo tenemos. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que venimos. Amén. Esta palabra, de los talentos, las habló como señales de la venida. Las habló como cosas que preparan para su venida. Él dijo, mientras yo vengo, trabajen en mi obra. Mientras yo vengo, les he dado talento, les he dado dones, les he dado mi poder para trabajar en mi obra. Porque les voy a pedir cuentas cuando regrese. Y que le dijo, entre tanto que vengo, negocia. Pero significa sirve. Trabaja en mi reino. Amén. La iglesia, mientras Jesús regresa, debe estar bien evangelizando. La iglesia, mientras Jesús regresa, debe estar discipulando, equipando, entrenando, trabajando para la obra del reino de Dios. Amén. No podemos estar ociosos, no podemos estar sin hacer nada. ¿Cómo nos preparamos? Trabajar en la obra del Señor. Si tú te ocupas en la obra del Señor, ahí vas a dar todas tus fuerzas y vas a tener tiempo para vivir para el pecado. Vamos a terminar. ¿Cómo nos preparamos, pastor, para su regreso? Nos preparamos con temor de Dios y con expectativa. ¿Qué significa expectativa? Esperamos, deseamos que Él regrese. Amén. Con temor de Dios, porque el temor de Dios es el que te va a apartar del pecado. Porque el temor de Dios es el que te va a apartar y te va a dejar de hacer lo que te desagrada. Cuando alguien tiene temor de Dios, se frena. Tú quieres hacer algo equivocado, pero te frenas. Tú quieres maldecir, pero te frenas. Porque tienes el temor de Dios. Amén. El temor de Dios nos impide hacer lo desagradable a los ojos de Dios. Tito, vamos a Tito 2:12. Pero Dios habla hoy de mí, por favor. Tito 2:12. La iglesia primitiva aguardaba la venida del Señor. Tenía expectativa. Él decía, bien pronto. Y ellos vieron con esa esperanza. Y nosotros en esta temporada, en nuestros últimos tiempos, somos privilegiados porque vamos a ser la generación que verá la venida del Señor. Cuando lo creen. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos.
el temor de Dios. El temor de Dios que yo voy a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Ya no voy a vivir para mí. Ya no voy a vivir para mi cuerpo, para el pecado. No, ahora voy a vivir para el Señor. Mi fuerza, mi tiempo para ser para el Señor. Eso siguiente. Y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Mientras llega el feliz cumplimiento, ¿cómo lo llama? El feliz cumplimiento de nuestra esperanza. El regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Ellos murieron esperando el regreso de Jesús. Dice la palabra, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza. Esa es la expectativa. Pero ¿cómo vamos a estar a tener esa expectativa? Con temor de Dios. Con temor de Dios. Renunciando a la maldad, renunciando a los deseos mundanos. Y vamos a esperar el feliz cumplimiento de su promesa. Amén. El regreso de ese título de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso esta mañana. Amén. Entonces, cuando creemos que Jesús regresa pronto, vamos a buscar hacer su voluntad. Amén. Vamos a amar a Dios. Vamos a perdonar. Vamos a valorar al Eterno. Vamos a ir con propósito. ¿Por qué? Porque Él regresa pronto. Termino con este verso. Apocalipsis 22:20, Reina Valera. La Biblia cierra con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras últimas de la Biblia? Se las leeré a continuación. Ya vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas son las palabras últimas de la Biblia. Lo que conocemos como Maranatha. Maranatha. Le dijo: ciertamente vengo en breve. Pero recuerden que los seres para Dios no sabemos para nosotros. Amén. Para un día son 1000 años. Ciertamente vengo en breve. Y la iglesia le respondió: sí, ven, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos esperan su regreso? Yo miraba eso. Decía: Juan se escribió. El discípulo amado escribió desde el exilio, desde el Patmos, escribió estas palabras, inspirado por el Espíritu. Él escuchó la voz de Jesús que le dijo: vengo en breve. Y él le contestó: sí, ven, Señor Jesús. Él murió con esperanza. Él murió esperando el regreso de Jesús. Y me decía, me dice yo cuando hace este mensaje, no se termina. Me dice: si la iglesia de ahora tuviéramos la misma expectativa que la iglesia primitiva por el regreso de Jesús, no estaría tan llena de pecado, no estaría tan llena de maldad, no estaría haciendo cada quien su propia voluntad. Tenemos que volver a tener la expectativa de la iglesia primitiva. El Señor Jesús nos da con su noche que venga.